Habla un emigrante, mi España querida, tengo que hacer un rosario, dice el canto, con el que seguimos la nueva semana novena del tiempo ordinario. Es martes 6 de junio del año 2017 del ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Con este canto escuchamos lo que nos dice Marcos en el capítulo 12 del 13 al 17. Dice así Marcos: en aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo en alguna pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le confesaron: del César. Le replicó: lo que es del César, pagárselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Se les salió todo pensamiento. Jesús es maravilloso. Como con las mismas preguntas responde y contesta con otras preguntas. Fariseos y herodianos, una extraña alianza, se confabulan para atrapar a Jesús en una trampa de la que no parecían fácil escapar. Cuestión debatida en la Palestina del siglo I. Cualquiera de las dos posibles respuestas hubiera puesto a Jesús en una situación muy comprometida. El maestro de Nazaret apela a su ingenio, no para dar una respuesta a la cuestión, sino para mostrar la falsedad radical de la misma. Dios y el César no son dos figuras antagónicas que se situarán en el mismo nivel, de manera que hubiera que hacer una opción por uno o contra el otro. Más bien son términos que aluden a niveles diferentes, si bien modos dentro de la misma y única realidad, no dual. El César hace referencia al nivel de las formas, de lo relativo manifiesto, de los asuntos con los que diariamente estamos lidiando. Dios remite al nivel del misterio, de lo absoluto e invisible, de aquello que sostiene y constituye todo lo que percibimos. La sabiduría nos lleva a elegir una y otro del otro.
uno en contra del otro. Esto no lo hace la sabiduría. Como si se otorgara a los dos un valor equivalente. Un planteamiento dualista, sino vivir el nivel relativo desde las perspectivas del absoluto. Se trata de moverse en los asuntos del César estando bien anclados en Dios. No podemos perder esta dimensión. La sabiduría o inteligencia espiritual nos capacita para advertir que más importante que el qué es el desde dónde. Y a eso parece apuntar directamente las palabras de Jesús. Vivir no desde nosotros, sino desde Dios. Equivale a situarse en aquella realidad que nos constituye y que experimentamos como presencia, como atención y conciencia, y que tiene el sabor inconfundible de la no dualidad. Y esto implica al mismo tiempo una desidentificación del yo, del ego. En Dios no hay ni ego particular que trate de vivir algo, sino que es Dios mismo el que se vive a través de todas las formas de esta vida. Situados ahí, no caben trampas ni falsas dicotomías. Todo queda recolocado, mientras la vida fluye de un modo sabio y ajustado en cada momento de la existencia. Es el control, si es que hay, de lo que la mente a veces coge donde no debe de coger, y nos vamos al ego y no a lo que habitualmente debemos de tener. Por eso la pregunta de hoy, este martes, en el tiempo ordinario, 6 de junio, dice así: ¿desde dónde me vivo habitualmente? ¿Qué busco con ello? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde quiero ir? Esta es la gran pregunta. El cristianismo tuvo su origen en la vida y muerte de un judío que había sido condenado por las autoridades del imperio. Lo mataron de forma tan violenta porque había sido acusado de violar o al menos amenazar los intereses políticos del emperador de Roma. De ahí el letrero que pusieron sobre la cruz, en el que se daba a entender que Jesús había pretendido constituirse en rey de los judíos. Por eso se comprende el interés de las primeras comunidades cristianas por aparecer como fieles cumplidores de sus deberes ciudadanos. Por ejemplo, el caso que se plantea de recordar esta acusación que le hicieron a Jesús. La respuesta del mismo Jesús al tema del pago de las tasas o impuestos que el Estado ponía y sigue poniendo en toda sociedad. Como es lógico, a poco que se piense en este asunto, enseguida se advierte
la actualidad de este Evangelio en el momento que estamos viviendo hoy, en el año 2017. La situación actual es más grave en cuanto que el problema no se reduce a que hay gente que no paga los impuestos, sino que además roba del dinero que corresponde a todos los ciudadanos. En tiempos de Jesús había malos ciudadanos, como ahora. Lo que tenemos que ahora es que nos sobran los ciudadanos corruptos, los que están corruptiendo toda su vida, aprovechándose del pobre y del que pasa hambre. Y sabemos que la corrupción, sobre todo cuando hay gente que pasa hambre, es la mayor desvergüenza que puede tener una sociedad y un país. De ahí viene la gran pregunta: ¿qué respuesta da Jesús a los que preguntan por este asunto? Recordemos que los impuestos que cobraban los romanos en Palestina eran impuestos injustos que oprimían al pueblo pobre e indefenso. Y sin embargo Jesús dice dos cosas trascendentales. Primero, cumplir con vuestros deberes como ciudadanos, aunque sepáis que os explotan y os roban. En cualquier caso, tenéis que ser buenos ciudadanos. Y la segunda es cumplir con vuestros deberes con Dios, tomando en serio lo que eso representa y exige, sin olvidar que Dios es lo más grande, lo primero, y no el Estado. Teniendo siempre en cuenta que si se cumplen estas dos cosas, la situación se resuelve. Y habrá justicia para todos, porque si es cierto que el pueblo, o sea todos, toma en serio lo que Dios quiere, se tomará en serio que lo primero que Dios quiere es que se haga justicia y todos seamos buenos con todos. Pero no lo que hacemos. Tratamos a todos con injusticia. Ponemos impuestos no para mantener el tinglao que hace falta, porque la sociedad necesita el bien de todos, se puede hacer a través de los impuestos. Pero cuando esos impuestos son injustos, hay que desterrarlos. Y si los que lo exigen son injustos más todavía, pues hay que derrotarlos. Ahí tenemos las dos proposiciones que Jesús nos dice: cumplir con vuestros deberes como ciudadanos, aunque sepáis que os explotan y roban. Cumplir con vuestros deberes con Dios, tomando en serio lo que eso representa y exige, sin olvidar que Dios es lo más grande, lo primero. La lucha por la justicia está dentro del plan y proyecto del reino de Dios. Pues bien, y tenemos otros hándicaps para que lo veamos y lo meditemos, para tener luz y no tiniebla. Pasamos a lo de Francisco, la educación sexual. El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de una positiva, prudente educación sexual que llegue a los niños y adolescentes y jóvenes conforme avanza su edad, y teniendo en cuenta
el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío. Es difícil pensar la educación sexual en una época que la sexualidad tiende a abalanzarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad autodominio que puede ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso, dice el Papa. La educación sexual brinda información, pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una maduración plena. La información debe llegar en el momento apropiado y de una manera adecuada a la etapa en que vive. No sirven saturados de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas al mismo tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar. Igualmente debemos aceptar que la necesidad de un lenguaje nuevo y más adecuado se presenta especialmente en el tiempo de presentar a los niños y adolescentes el tema de la sexualidad. Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideren que es una cuestión de otras épocas. En una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto, sin el pudor podemos reducir el afecto de la sexualidad a obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en las morbosidades que desfiguran nuestra capacidad de amar y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados no de modo inhumano, a dañar a otros. Con frecuencia, dice el Papa, la educación sexual se concentra en la invitación a cuidarse, procurando que un sexo seguro. Esta expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida de ese niño. Es irresponsable toda la invitación a los adolescentes que jueguen con sus cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los valores y el compromiso mutuo y los objetivos propios del matrimonio. De ese modo, se le alienta alegremente a utilizar a otra persona
como objeto de búsqueda compensatoria de caricias y de grandes límites. Es importante más bien enseñar un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresa luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante enriquecido por todo el camino previo. No hay que enseñar a los jóvenes llevándoles a confundir los planos. La atracción crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. El lenguaje del cuerpo requiere la paciente aprendizaje que permite interpretar y educar a los propios deseos para entregarse de verdad. Cuando se pretende entregar todo de golpe, es posible que no se entregue nada. Una cosa es comprender las fragilidades de la edad o sus confusiones, y otra es alentar a los adolescentes a prolongar la inmadurez de su forma de amar. Pero, ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma demasiado a la ligera la educación sexual. La educación sexual debería incluir también el respeto a la valoración de las diferencias nuestras, a cada una de las posibilidades de superar el encierro de los propios límites para abrirse a la aceptación del otro. Más allá de las comprensibles dificultades que cada uno puede vivir, hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado, porque una lógica de dominio sobre el dominio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad y masculinidad es necesario para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra de Dios creador, enriquecerse recíprocamente. Solo previniendo el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo, de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Y por último, tampoco se puede ignorar que la confrontación del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluye solo factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, la influencia de los amigos y familiares y personas admiradas, o otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de la adaptación. Es verdad que no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creadora de Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias. Donde hay elementos biológicos,
que es imposible ignorar. Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo rígido. Por eso es posible, por ejemplo, que el modo de ser masculino del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación laboral de la esposa. Asumir tareas domésticas o algunos aspectos de la crianza de los hijos no lo vuelven menos masculino ni significan un fracaso o una claudicación o una vergüenza. Hay que ayudar a los niños a aceptar con normalidad estos sanos intercambios que no quitan dignidad alguna a la figura paterna. La rigidez se convierte en una sobreactuación de lo masculino y femenino y no educa a los niños y jóvenes para la reciprocidad encarnada en las condiciones reales del matrimonio. Esa rigidez, a su vez, puede impedir el desarrollo de las capacidades de cada uno hasta el punto de llevar a considerar como poco masculino dedicarse al arte o a la danza y poco femenino desarrollar alguna tarea de conducción. Esto, gracias a Dios, ha cambiado, pero en algunos lugares ciertas concepciones inadecuadas siguen condicionando la legítima libertad y mutilando el auténtico desarrollo de la identidad concreta de los hijos y de sus potencialidades. Hay que respetar al hijo, al adolescente y al joven. Bien, en cuanto al sexo, más o menos así habla el Papa. Y en la próxima reflexión, leyendo lo que nos dice el Papa, es transmitir la fe, algo que tenemos pendiente. Bien, hermanos, nos quedamos ahí y recordamos, según el texto del Evangelio de hoy, era lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y la pregunta era esencial: ¿desde dónde me vivo habitualmente? ¿Qué busco con ellos? Esa es una pregunta sabia. Hasta luego, hasta siempre. Nos veremos. Adiós. Rosario de Martín.